220.000 millones de dólares. Esa es exactamente la cantidad que Qatar gastó para que, durante 30 días, el mundo entero viera a 22 personas correr tras un balón en medio del desierto. Para que entiendan la magnitud de esta cifra demencial, con ese dinero se podrían haber comprado todos los clubes de la Premier League inglesa, la Liga española y la Serie A italiana, y aún sobraría efectivo suficiente para construir varias ciudades desde cero. La Copa del Mundo de la FIFA no es un evento deportivo, es la campaña publicitaria más cara del mundo, pagada por el país anfitrión, mientras que cada centavo de ganancia se lo lleva una organización con sede en la acogedora Zúrich. Si vives en Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá, estás acostumbrado a que el fútbol sea pasión, pero para los funcionarios en Zúrich, el fútbol es un balance contable. El Mundial de 2026 se convirtió en el más masivo y costoso de la historia, no porque los estadios sean más grandes, sino porque la codicia de la FIFA alcanzó un nuevo nivel. 48 equipos, 16 ciudades, 3 países y 104 partidos. Suena a fiesta, pero en realidad fue una aspiradora gigante para succionar fondos públicos. Empecemos por el cimiento de este pozo de deuda, el contrato que los países firman con la FIFA. En los círculos jurídicos, este documento se conoce como el Acta de Capitulación. El requisito principal de la FIFA es la creación de un espacio limpio. No se trata de ecología, se trata de impuestos. Durante el torneo, el anfitrión está obligado a otorgar a la FIFA el estatus de fantasma fiscal. Cualquier centavo que la organización gane por la venta de entradas, derechos de transmisión y contratos de patrocinio está totalmente exento de impuestos. En 2026, la FIFA registró ingresos récord, más de 11.000 millones de dólares. Ni un solo dólar de esa suma se destinó a construir escuelas en Guadalajara o carreteras en Chicago. Todo el riesgo recae en el Estado, toda la ganancia en una estructura privada suiza. Es un modelo de negocio que cualquier cártel de la droga envidiaría. Obligas al gobierno a pagar la seguridad, la infraestructura y la logística, mientras tú simplemente te llevas la crema innata. Pasemos ahora a las cifras concretas de gastos de las que los políticos evitaron hablar en voz alta. Los estadios. Se podría pensar que en Estados Unidos y México ya existen las mejores arenas del mundo, pero a la FIFA eso no le importaba. Para cumplir con sus estándares, se requirieron remodelaciones cuyos costos son escandalosos. El emblemático Estadio Azteca en Ciudad de México pasó por una renovación de más de 200 millones de dólares. Los propietarios de estadios en Dallas y Miami gastaron 150 millones de dólares cada uno solo para cambiar la configuración de las gradas e instalar sistemas complejísimos de césped híbrido. ¿Por qué? Porque la FIFA exige una alfombra perfecta, incluso si después del torneo hay que tirarla a la basura. La inversión total en estadios en los 3 países superó los 1.500 millones de dólares. Y eso es solo el dinero que se puede rastrear oficialmente. Pero los estadios son solo la punta del iceberg. La verdadera caja negra del presupuesto es la seguridad. En 2026, los gastos de vigilancia del torneo fueron los más altos en la historia de la humanidad para un evento deportivo. La suma total superó los 2.500 millones de dólares. En México, para vigilar estadios y fan zones, se tuvo que desplegar a más de 30.000 efectivos de la Guardia Nacional. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional impuso regímenes de control de emergencia en aeropuertos y fronteras. A esto hay que añadir la ciberseguridad. Los intentos de hackeo a los sistemas de boletaje y transmisión se contaron por millones de ataques al día. El costo de proteger el perímetro digital fue de unos 400 millones de dólares. ¿Quién pagó por esto? Los contribuyentes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, mientras la FIFA contaba sus ganancias netas. La logística de este mundial fue una pesadilla para la ecología y el bolsillo. El territorio del torneo abarcó 7 millones de millas cuadradas. Los vuelos entre Vancouver y Ciudad de México son de miles de kilómetros. Los equipos y el personal requirieron más de 10.000 vuelos internos. Los costos de logística e infraestructura de transporte solo para México ascendieron a 800 millones de dólares.
Fue necesario modernizar terminales aéreas, construir carriles exclusivos para los autobuses de la FIFA y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los ferrocarriles. Mientras tanto, los residentes locales veían cómo sus ciudades se convertían en zonas cerradas donde el paso solo estaba permitido para quienes portaban acreditaciones VIP. Hablemos de lo que sucede bajo la mesa. En América Latina sabemos cómo funcionan las grandes obras estatales. El Mundial es la pantalla ideal para el desvío de fondos. Cuando se asignan 100 millones de dólares para modernizar una carretera hacia el estadio en Guadalajara, puedes estar seguro de que 20 de ellos se evaporarán en los bolsillos de la gente adecuada a través de una cadena de subcontratistas. La inflación entre 2024 y 2026 solo facilitó la corrupción. Los presupuestos se revisaban cada 3 meses bajo el pretexto del aumento en el precio del cemento y el acero. Al final, el costo real de las obras de infraestructura en México resultó ser un 40% superior a los planes originales. Y ahora, lo más interesante, los ingresos. Nos prometieron un boom turístico. Los políticos juraron que el Mundial traería a la economía de la región 5.000 millones de dólares en beneficios. Pero quitémonos las gafas de color rosa. Los estudios tras el Mundial 2026 muestran el típico efecto de desplazamiento. Los turistas adinerados habituales que planeaban vacaciones en Cancún o Ciudad de México simplemente no fueron en 2026 por miedo a las multitudes y a los precios desorbitados. Su lugar fue ocupado por los fanáticos del fútbol. Sí, eran muchos, pero el fanático es un consumidor específico. Gasta en cerveza, comida rápida y alojamiento barato. No compra bienes raíces ni visita boutiques de lujo. Como resultado, el gasto promedio por turista durante el Mundial cayó un 15% en comparación con una temporada normal. ¿Ingresos por venta de entradas? Olvídalo. Como ya dije, se fueron íntegros a la FIFA. A las ciudades anfitrionas solo les quedaron migajas en forma de impuestos de hoteles y restaurantes. Pero incluso aquí hay truco. Debido a los enormes gastos en policía adicional, limpieza y personal temporal, el balance presupuestario neto de la mayoría de las ciudades resultó negativo. Dallas, Atlanta y Guadalajara terminaron el torneo con una pérdida neta de entre 50 y 120 millones de dólares por ciudad. Ese es el precio de estar 30 días en las noticias mundiales. Mención aparte merece el legado. A la FIFA le encanta esa palabra. En la práctica, el legado suele convertirse en elefantes blancos. En Estados Unidos, los estadios seguirán usándose para la NFL, pero en México la situación es más difícil. El estadio en Monterrey ahora requiere un mantenimiento anual de 25 millones de dólares. El estadio Akron de Guadalajara se volvió demasiado caro para los partidos locales. Construimos palacios para invitados que se fueron al mes, y ahora estamos obligados a pagar su mantenimiento de nuestro propio bolsillo. El costo social del Mundial 2026 en México fue especialmente amargo. Para construir las fan zones y ampliar estacionamientos en Ciudad de México, cientos de familias fueron desplazadas forzosamente. La gentrificación en los barrios alrededor de los estadios provocó que los alquileres se triplicaran y las familias trabajadoras fueran expulsadas a la periferia. Es la historia clásica de nuestra región. Los pobres se hacen más pobres para que los ricos puedan ver fútbol en palcos con aire acondicionado. Entonces, ¿cuánto costó al final el derecho a organizar el Mundial? Si sumamos todos los costos directos e indirectos de Estados Unidos, México y Canadá, la cifra total se acerca a los 20.000 millones de dólares. Esto sin contar el valor del tiempo de millones de personas atrapadas en el tráfico. Mientras tanto, el beneficio económico neto para los presupuestos públicos tiende a cero o es negativo. El único ganador absoluto en este juego es la FIFA, que no invirtió ni un centavo propio, pero ganó 11.000 millones. ¿Por qué los gobiernos siguen luchando por este torneo? La respuesta está en el poder blando, soft power. Para México, 2026 fue un intento de demostrar al mundo que es una potencia moderna y estable, y no el país de las notas rojas.
Fue una inversión gigantesca en imagen. Pero la imagen no se puede comer ni sirve para pagar las facturas de la luz. Compramos el boleto más caro en la primera fila del espectáculo mundial, solo para descubrir que nuestro asiento está roto y que el buffet se paga aparte. Organizar un mundial no es deporte, ni siquiera es economía pura. Es un tipo específico de masoquismo financiero en el que los países compiten por el derecho a ser robados de manera elegante. En 2026 vimos el triunfo de este sistema. Vimos estadios llenos y escuchamos los gritos entusiastas de los comentaristas, pero fuera de cuadro quedaron los presupuestos vacíos de las ciudades y las facturas que nuestros hijos seguirán pagando por otros 10 años. Si todavía crees en los cuentos de que el gran deporte trae grandes ganancias al anfitrión, mira los estadios vacíos en Brasil y las deudas de Qatar. El Mundial es un carnaval grandioso que pasa frente a ti mientras tú sostienes el paraguas para que los invitados no se mojen. Y cuando la música se detiene, lo único que te queda es una montaña de basura y la certeza de que acabas de financiar la riqueza de alguien más.